se extiende la búsqueda del hombre que asesinó al más importante ejecutivo de la compañía United Healthcare, que es la empresa dueña de ISAPRE, Banmédica y Vida 3. La investigación ahora apunta a palabras inscritas en los casquillos de las balas y que podrían esconder un mensaje relacionado con críticas hacia las compañías aseguradoras. Brian Thompson era el director ejecutivo de United Healthcare, la unidad aseguradora del proveedor de servicios de salud United Health Group. Esta compañía es ni más ni menos que la mayor aseguradora de salud privada en Estados Unidos y por tanto la vida de millones de personas que dependen de los seguros de salud estaba literalmente en manos de su CEO, Brian Thompson. Comencemos por decir que esta compañía estaba entre las más odiadas por los estadounidenses y ser el CEO de la misma no debe haber sido el puesto adecuado para ganar un concurso de popularidad. Esto se debe a las políticas vigentes de esta aseguradora llamadas previa autorización. Esto le permite a la misma revisar los procedimientos médicos sugeridos y recomendados por médicos y hospitales antes de decidirse si van a pagar por los mismos o no. En caso de decidir la aseguradora que no, lo que sucede muchas veces incluso en casos de vida o muerte para el paciente, los damnificados deben apelar y litigar. Algo que lleva años y lo cual no solo es un juicio difícil de ganar debido al poder de la compañía United Health, sino que, en caso de recibir un fallo favorable, muchas veces el mismo llega demasiado tarde para el paciente que lo requería. No es de extrañar, pues, que durante el caluroso mes de julio, cientos de personas se hubieran congregado frente a las oficinas de United Health en Minnesota para protestar contra estas políticas, a las que acusan de estar literalmente terminando con la vida de muchos pacientes que requieren operaciones o tratamientos de emergencia. En la organización previa de dicha protesta, se pudieron ver en las redes sociales algunos mensajes preocupantes de los anónimos organizadores, quienes pusieron frases como "les llegó la hora" y "negar, defender y deponer". Pero los servicios de inteligencia no les prestaron demasiada atención. Pero esa no fue la única protesta contra la odiada empresa y su CEO, Brian Thompson. Tipo seguramente acostumbrado a ser odiado, pero que nunca imaginó que en algún momento tal odio llevaría a su asesinato, y sin saberlo, a cosas incluso peores. El señor Thompson fue asesinado el miércoles 4 de diciembre al dirigirse a una conferencia de inversores de la empresa frente a un hotel en Manhattan, Nueva York. Las autoridades describieron el crimen como un ataque premeditado y planificado y añadieron que el tirador parecía estar esperando su llegada. Después de perpetrado el ataque, el atacante huyó en una bicicleta eléctrica hacia el área de Central Park, donde se esfumó, como si detrás de él hubiera habido una cierta infraestructura destinada a permitirle golpear el objetivo y huir impune. Pero el dramatismo no había concluido aún esa noche. La casa de Thompson en Minnesota recibió varias amenazas creíbles de bomba, y algunos de sus allegados en la compañía también requirieron protección al recibir amenazas de muerte telefónicamente y mediante sus redes sociales. Todo ello parecía reforzar la impresión de que los eventos de ese fatídico día estaban orquestados por algo más que un lobo solitario y que más bien correspondían al accionar de una organización en las sombras, una que acaba de despertar. Al principio el asesinato fue un absoluto enigma. La policía revisó las redes sociales de Thompson y entrevistó a varios de sus familiares.
Según su propia esposa, Thompson había sido amenazado de muerte con anterioridad y en sus redes eran frecuentes los mensajes de odio. El ataque quedó filmado en un video en el cual llamaba la atención la tranquilidad del atacante encapuchado, quien caminó sin nervio alguno atrás del CEO antes de aproximarse y dispararle varias veces, como si lo hubiera practicado y ensayado cientos de veces antes. Pero había más. Hubo fuentes policiales que revelaron al New York Post que las balas recuperadas en la escena del crimen tenían escritas las palabras negar, defender y deponer. Las mismas que se habían visto en las manifestaciones contra la corporación unos meses antes, lo que sugería que el ataque no solo podía tener motivaciones sociales o políticas, sino que podía ser parte de un accionar más amplio con alcance nacional. Con esto, un vaso se desbordó en los Estados Unidos. Algo había cambiado y la furia, quizá reprimida por mucho tiempo por los norteamericanos, a quienes la aseguradora había negado los servicios, ahora se transformó en ira y comenzaron, de hecho, a aplaudir en las redes al misterioso tirador, al que veían como una especie de justiciero o vengador que no había hecho más que retribuir a quien consideraban era un auténtico asesino, el CEO Brian Thompson. Pero tras el asesinato, y de una manera que parecía también premeditada y coordinada, comenzaron las ciberactividades de respaldo. Los homenajes al tirador incluyeron hasta un concurso de disfraces para ver quién se parecía más al joven sospechoso que aparecía captado por una cámara de seguridad. Los organizadores del certamen reían comparando a uno y otro participante con el asesino, mientras Thompson aún no había sido enterrado. El caso es que, de hecho, este aparentemente inocente concurso entorpeció toda la investigación policial al viralizar infinidad de fotos falsas del sospechoso por toda la red de imitadores que se fotografiaban vestidos idéntico a él y que eran parecidos a él en una demostración de ingenio que era difícil creer fuera espontánea. Todo lo que sucedía era sin precedentes y se temía que el ataque fuera parte de una acción coordinada de un grupo mayor o que incluso pudiera generar ataques similares contra la compañía por parte de copycats inspirados y motivados por ese vengador anónimo encapuchado. Peor aún, se ha llegado a temer que este acto inspire muchos otros parecidos contra otros grandes y muy odiados billonarios. El sospechoso de asesinar al director de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, al momento de su captura llevaba una pistola con silenciador muy parecida a la usada en el crimen. Se trata de Luigi Mangione, de 26 años de edad. Mientras comía en este restaurante McDonald's, llamó la atención de un empleado por su parecido con la imagen del hombre. Días después del asesinato, mientras comía en un McDonald's, fue detenido Luigi Mangione, un joven de 26 años como persona de interés en relación al asesinato del CEO Thompson. Mangione era un experto programador y un gamer entusiasta con una vida intensa en las redes sociales y plataformas de videojuegos. Como detalle de interés, lo que condenó a Mangione fue que mientras ordenaba su comida, se detuvo unos segundos para flirtear con la cajera, momento en el cual otro empleado de McDonald's lo reconoció luego de haber escuchado a un cliente comentar en una mesa que se parecía al sospechoso de las fotos que había publicado la policía. Al ser capturado, la policía afirmó que su rostro coincidía con el del encapuchado que le había disparado al CEO,
aunque ya desde temprano hubo personas que manifestaron que no se trataba de la misma persona y que había rasgos, como las espesas cejas de Mangione, que no coincidían con las del sospechoso. Nuevamente aparecía en redes lo que parecía el accionar de un grupo en las sombras, uno bien coordinado para obstaculizar y dificultar la identificación del asesino. Por su parte, a Mangione se le encontraron en su mochila un manifiesto en contra de las políticas de United Health y también le encontraron lo que se llama un arma fantasma. Este tipo de armas, cada vez más populares en los Estados Unidos, son llamadas así porque en lugar de ser compradas en una armería con los correspondientes registros y permisos, simplemente son impresas en 3D desde planos que circulan en línea y ensambladas anónimamente por gente en sus casas. Son parte de un fenómeno preocupante, ya que en la actualidad, para armarse con una pistola 9 milímetros o incluso con una escopeta, solo se necesita la impresora 3D adecuada y los planos adecuados, todo lo cual es barato y fácil de conseguir. Tal como sucedió con Internet, la impresión en 3D es una tecnología a disposición ya de la población que salió del control de las élites. Algunos analistas reflexionaron que la captura de Mangione parecía haber sido un evento coordinado por él mismo para que lo detuvieran justo con el manifiesto encima y poder así difundir claramente su mensaje. Otro indicio de que el atentado contra el CEO se asemejaba cada vez más al accionar de un grupo sofisticado y coordinado que operaba a nivel nacional. La detención de Mangione generó un intenso debate social en los Estados Unidos, polarizando a la opinión pública y viralizando su manifiesto. Muchísimas personas que ya simpatizaban con el anónimo tirador eligieron apoyarlo y vitorearlo, apareciendo en internet varias campañas de recolección de fondos para Mangione a los efectos de pagar sus gastos de defensa. Y la pregunta es, ¿quiénes organizaban estas campañas de recolección? Eran expresiones espontáneas. Llamaba la atención lo bien coordinadas que estaban las actividades en redes sociales y ya ciertas fuentes de los servicios de inteligencia comenzaron a hablar de lo que se conoce como una network, es decir, una forma de conflicto asimétrico basado en golpes de impacto y con redes de grupos de acción autónomos, pero coordinados. Una de estas campañas fue quitada de línea en GoFundMe tras recolectar varios miles de dólares de donantes que consideran que Luigi Mangione es un héroe que le hizo justicia a los damnificados por el sistema de salud americano. Pero tras quitar una de las campañas, aparecían 2 o 3 más en su lugar. Y es que su arresto no solo atrajo atención mediática, sino que convirtió a este joven en un fenómeno digital, en el primer ícono cultural de la generación Z, casi como si hubiera sido elegido para ello. En cuestión de horas, de días, las redes se llenaron de memes y fanpics representando a Mangione como un antihéroe, siendo comparado varias veces con Luigi, el personaje de Nintendo, debido a su ascendencia italiana y por supuesto a su nombre. Pero la viralización de Mangione no se limitó a memes. Surgió incluso merchandising, la cual incluye camisetas, tazas y portadas ficticias de revistas con frases alusivas al caso. Este fenómeno puede explicarse como una reacción social hacia una cada vez más creciente infelicidad de parte de la sociedad hacia el sistema corporativo y de salud en los Estados Unidos. Pero también puede explicarse como un plan urdido por largo tiempo y brillantemente ejecutado para iniciar una guerra frontal contra el sistema de salud corporativo de ese país, todo lo cual está explicado en el manifiesto de Mangione.
Las 3 páginas del manifiesto encontrado en la mochila de Mangione fueron descritas por la policía como una crítica extrema hacia la industria de la salud en América. En esas líneas, Mangione expresaba su inmensa frustración por lo que él considera la mercantilización de la vida humana y lanza acusaciones a las grandes aseguradoras por priorizar las ganancias sobre la salud de las personas. De más está decir que este manifiesto se ha convertido ya en poco menos que una Biblia entre gran parte de los internautas que vienen compartiendo de cuenta en cuenta las copias filtradas del mismo, llamando la atención cómo se filtró y se viralizó de forma tal que parecía que muchas personas ya tenían copias del mismo incluso antes de la detención de Mangione, como si se tratara de un grupo de corte terrorista, nucleado en torno a esas ideas y objetivos. Lo más preocupante es que circulan algunas versiones más extensas en las cuales Mangione insinúa de hecho no haber actuado solo, sino ser parte de un grupo bien organizado y estructurado, pero compartimentado, que planeó una serie de acciones de protestas contra autoridades vinculadas al corporativismo y el sistema de salud de los Estados Unidos, a realizarse a partir de ahora y durante todo el 2025. Está claro que Mangione es un joven con una inteligencia muy por encima del promedio, y el registro de sus equipos ha demostrado que había planeado el asesinato largamente, borrando toda pista posible y todas las comunicaciones. Como experto programador, Mangione supo cómo cubrir sus rastros y cualquier tipo de comunicación que hubiera podido mantener con otros integrantes de la célula o grupo. Y si esto es verdad, se trataría del primer grupo armado en la historia que declara una guerra no a un gobierno, sino a un sistema de salud privado. Ya se habla de un nuevo fenómeno, el terrorismo sanitario, en el cual los usuarios del sistema de salud, hartos del mismo, se organizan para perpetrar acciones vandálicas, atentados y asesinatos selectivos contra las corporaciones de la salud. El ATF y el FBI ya venían teniendo alarmas al respecto desde hace tiempo, pero lo creían improbable. Hubo una época donde el ecoterrorismo se consideraba también improbable hasta que aparecieron figuras como el Unabomber, que llegaron a matar, herir y causar millones de dólares en daño en nombre de la naturaleza y en contra del progreso y la civilización. ¿Será el asesinato de Brian Thompson perpetrado por Mangione solo el comienzo de una nueva forma de acción directa en los Estados Unidos? Por lo pronto, los directivos de los grandes servicios de salud no quieren correr ningún riesgo y ya han comenzado a extremar las medidas de seguridad en una seguidilla de eventos que vuelve a dividir a la opinión pública y que plantea un futuro inmediato con grupos terroristas de enfermos terminales y hackers atacando a las grandes corporaciones de salud con armas impresas en 3D. El año 2024, sin duda, termina con una serie de sorpresas que han cambiado el curso de la historia, desde los eventos en Corea del Sur hasta el triunfo aplastante de Trump y el atentado de Mangione, que parece insólitamente representar el sentir de millones de americanos, por reprensible y repudiable que pueda ser considerado su accionar. Pero el juicio no lo daré yo, sino ustedes. Es en este momento en el cual dejo la caja de comentarios para que la audiencia dé el veredicto final sobre Luigi Mangione. Fue justificado su accionar y se trata de un héroe o cuando menos de un antihéroe que no hizo más que reaccionar ante una industria asesina que cobra la vida de miles de personas al año al negarles los servicios. O por el contrario, estamos ante un sociópata lleno de frustraciones que planeó a sangre fría un asesinato de muy alto perfil para cosechar fama y notoriedad. La pregunta más inquietante, sin embargo, es:
¿Será Mangione parte de algo más grande que él mismo? De un grupo que ejerce una nueva forma de terrorismo desde las sombras, en forma de ataques de alto impacto mediático y campañas de información y recaudación posteriores, y que ha declarado la guerra a las grandes corporaciones de la salud de los Estados Unidos? La caja de comentarios es de ustedes. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba, lo compartieras con alguien interesado y comentaras algo. A veces la mejor parte del video son los comentarios. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.